Muy buenas tardes. Ante todo, desde luego, agradecer a la Fundación Internacional por la Libertad, a Mario Vargas Llosa, a Enrique Gersi, a Gerardo Bongiovanni, la labor que han venido haciendo por tantos años y el habernos convocado aquí en este momento muy venturoso y muy esperanzador para el Perú y para América Latina. Voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera, voy a tratar de hacer una definición un poco más acotada del término populismo, porque se utiliza de tantas diversas maneras que pierde peso y quizá intentando una acotación podamos utilizarlo con mayor propiedad. En segundo lugar, hacer una referencia a algunos países en donde me interesa, alrededor de los cuales me interesa pensar el tema populista: Venezuela, México y un mensaje para el Perú. El populismo es indefinible en términos ideológicos. Se aplica tanto a corrientes de izquierda como de derecha. Por eso quizá la mejor definición es la que atiende a la peculiar relación que se establece entre el líder político y la voluntad popular. En una democracia, el vínculo entre el líder y la voluntad popular es siempre problemático y tenso. Si el líder abusa de su autoridad o impone su propia voluntad por encima de las leyes, puede desembocar en una dictadura. Y si la voluntad popular impera sin límites, puede desembocar en la ingobernabilidad o la revolución. Justamente para limitar ambos extremos y conciliar ambos impulsos, están los famosos checks and balances y las libertades políticas, en particular la libertad de expresión. En una democracia, el presidente o el primer ministro tiene que ejercer las atribuciones implícitas en su liderazgo. Después de todo, la palabra líder quiere decir justamente ser seguido y no seguir. Pero este líder y este liderazgo tienen que actuar en un marco diseñado para acotarlo. Entonces la democracia es un mecanismo lento, difícil, complicado, oneroso, pero es el mejor mecanismo que hemos inventado los humanos para gobernarnos. Bien, el populismo es una simplificación y una adulteración de la democracia. Lo que el populista busca, al menos esa ha sido la experiencia latinoamericana, es suprimir en beneficio propio la tensión entre el liderazgo político y la voluntad popular, y nada mejor para lograrlo que establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. La iniciativa siempre, hay que subrayarlo, no parte del pueblo, sino del propio líder. En el Diccionario de Política de Norberto Bobbio se concede una importancia muy grande a las definiciones míticas de la palabra pueblo, que el populista emplea y que no se refieren a las clases sociales, sino a una especie de amalgama, de vago conglomerado. Esta es la definición de pueblo de Eva Perón. Es importante sentirse pueblo, decía Eva Perón. Amar, sufrir, gozar como el pueblo, aunque no se vista uno como el pueblo, circunstancia puramente accidental. Del mismo modo, el libro de Bobbio ilustra las nociones típicas de lo que significa el no pueblo, porque en general, en efecto, los populistas siempre distinguen entre el pueblo y el no pueblo. El no pueblo es aquel que los populistas demonizan como un enemigo. Esa dicotomía entre el pueblo y no pueblo está presente en todos los populismos, pero a mi juicio no es lo fundamental del populismo. Lo fundamental del populismo, la verdadera clave, está en el líder. Es él el agente principal del populismo. No hay populismo sin la figura del personaje providencial
que supuestamente resolverá de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo y lo liberará de la opresión del no pueblo. Para llevar a cabo su proyecto, el populista utiliza como vehículo fundamental la palabra amplificada en la plaza pública. Los demagogos existen desde los griegos, pero los populistas son producto de la sociedad industrial de masas y del megáfono. El populista se apodera de la palabra y fabrica la libertad, fabrica la verdad oficial. Una vez investido en intérprete predominante o único de la verdad y de la realidad, el populista, convertido en agencia pública de noticias, aspira a encarnar la verdad total y trascendente que las sociedades no encuentran, aunque a menudo aspiran a ella, en un Estado laico. Por eso muchos populistas adoptan símbolos religiosos y transmiten un mensaje de salvación, se vuelven redentores. Pero aún en ese caso la prédica es insuficiente. Por eso algunos populistas buscan conquistar la voluntad popular mediante el uso discrecional de los fondos públicos. El populista nunca reparte gratis, menos aún para afianzar la autonomía de los individuos o de las comunidades. El populista focaliza su ayuda y cobra con obediencia. Con todo, tampoco los incentivos económicos le bastan, y para mantenerse en el poder, el populista militariza simbólicamente la plaza pública, alienta la confrontación entre el pueblo y las élites internas y moviliza a la gente, a la masa, contra el siempre acechante enemigo exterior. Ahí tienen ustedes una tipología posible del populista que pone el énfasis en el vínculo, que como decía muy bien Marcos, es un vínculo hipnótico entre el líder y el pueblo y la masa, pero que no es todavía una dictadura. Es un estado transitorio que adultera y que simplifica la dificultad propia de la democracia, brincando o dejando al margen o contradiciendo las leyes, las instituciones y las libertades. El impulso del líder populista puede desembocar en la franca dictadura, es decir, en la cancelación de las leyes, libertades e instituciones de la democracia. Este era, según Aristóteles, el desenlace común en la Grecia clásica. Dice Aristóteles en su Política: ahora quienes dirigen al pueblo son los que saben hablar. Y citando multitud de casos, explica que las revoluciones en las democracias son causadas sobre todo por la intemperancia de los demagogos. Y el ciclo en Grecia se cerraba cuando las élites se unían para remover al demagogo en turno, reprimir la voluntad popular e instaurar la tiranía. Pero en el siglo XXI, el propio demagogo puede ejercer de facto la autocracia con solo desvirtuar las instituciones y las leyes de la democracia. En un régimen populista como el de Juan Domingo y Evita Perón o el de Hugo Chávez, se celebran elecciones y las instituciones siguen funcionando aparentemente, pero sin autonomía ni equilibrios internos. El Poder Judicial pierde su independencia, el Legislativo se ajusta a los deseos del Ejecutivo, el proceso electoral no garantiza la libertad de sufragio, el único límite suele ser la prensa libre, pero como hemos visto en los últimos días o meses en el Ecuador y en Venezuela, en los últimos años, penosamente, el Ejecutivo tiene el designio claro de domesticar y acabar con la libertad de expresión. Esta adulteración, esta simplificación perversa de la democracia es el populismo. Su elemento central, a mi juicio, además de los varios rasgos que mencionó Marcos muy bien, lo que me parece más específico es este vínculo hipnótico del líder con la masa y el modo en que, repito, actúa al margen de las instituciones que trabajan de manera difícil, de manera lenta en una democracia. El líder populista lo que hace es simplificarlas.
Hay un extremo del líder populista que he estudiado en los últimos años y que he llamado el líder redentor. Porque ya no solamente propone mejorar la condición social de la gente, no solamente habla de los enemigos del no pueblo o de la acechanza de los grandes poderes externos. No, el Redentor transfiere, vamos a decirlo así, el carisma y las categorías de la esfera religiosa a la esfera política. Y se presenta como un hombre o mujer que va a salvar por la sola fuerza de su persona y de su pureza y de sus ideas y su doctrina, va a salvar mesiánicamente al pueblo. En un redentor confluyen dos elementos: el liderazgo carismático, el uso de imágenes y símbolos religiosos, y un dogmatismo extremo que convierte a una ideología en una religión. Lo hemos visto claramente en Venezuela. Por una parte tenemos a un hombre que ha llevado el narcisismo a una categoría metahistórica, a un hombre que confunde su biografía personal con la historia de Venezuela, de modo que podemos decir que en este momento Venezuela está gravemente enferma de un cáncer. Y él ha logrado manejar y manipular esto de tal manera que muchos venezolanos de buena fe, por la conexión hipnótica con él, sinceramente piensan que si el comandante Hugo Chávez llega a fallecer, algo terrible ocurrirá necesariamente con Venezuela de esa misma naturaleza. Eso es lo que es la identificación de la biografía del líder con la historia de un pueblo. Pero en segundo lugar también un apego a una doctrina que en este caso es la del socialismo del siglo XXI, que yo creo que se trata de un anacronismo al cuadrado. Voy a explicar por qué. Simplemente en 1959, cuando estalla la Revolución Cubana, ya era anacrónica con respecto a la Revolución Rusa, que había demostrado con toda claridad, después de varias décadas, sus enormes limitaciones en cuanto a la promesa que había presentado a la historia, pero también, sobre todo, su opresión y sus crímenes. A esa primera experimento anacrónico, que ha sacrificado a 3 generaciones de cubanos, mínimo, ha seguido un segundo anacronismo, el anacronismo de Hugo Chávez, que es un anacronismo, repito, al cuadrado, con respecto a la Revolución Cubana y a la Revolución Soviética. Y ese voluntarismo, esa idea de llevar a Venezuela, claro, todo pagado por los petrodólares, al socialismo del siglo XXI, ha costado carísimo, cientos de miles de millones de dólares, opresión, pobreza, inseguridad, criminalidad al pueblo venezolano. Y yo creo que, además de lamentar, o más que lamentar esta situación, tenemos que admirar el hecho de que a pesar de estos 12, 13 años, 14 años ya casi, de régimen chavista en Venezuela, las estructuras de la libertad y de la democracia y la pasión liberal de ese pueblo, que debe tanto a la obra de ese gran reformador democrático que fue Rómulo Betancourt, ese pueblo que ama la libertad, y la palabra libertad está en su himno nacional, ese pueblo ha resistido, sigue resistiendo, y uso la palabra pueblo no en un sentido de amalgama general, sino esa porción de la sociedad venezolana que tiene vergüenza cívica, sentido de la libertad y que sigue acudiendo a votar a pesar de las adversas circunstancias de Venezuela, y que va a demostrar seguramente en cualquiera de los escenarios posibles en el próximo octubre que la democracia sin adjetivos triunfará en Venezuela. De modo que, lejos de ser pesimista, prefiero concentrarme en la pasión de libertad y de democracia que ha desplegado la sociedad
venezolana, y pienso que aunque han tenido un auténtico autoproclamado redentor a la cabeza de ese país, han resistido con enorme gallardía. Permítanme, antes un mensaje final, hablar de mi país, de México. Es curioso, pero reflexionando sobre la historia de México, pienso que entre los muchos males que hemos tenido en nuestra historia, y de veras que los hemos tenido, el populismo no ha sido uno de ellos. Yo soy la última persona en alabar al PRI, lo combatí por 30 años y seguiré combatiéndolo mientras no se vuelva un partido plenamente moderno y democrático. Pero cuando menos nos libró de la concentración de poder personal en un caudillo o en un líder, porque cuando menos tenía el invento, el artificio, si ustedes quieren, de que el presidente en turno dejaba el poder cada 6 años. De modo que se podría llamar una especie de populismo institucionalizado. Pero si era institucionalizado, ya no era populista, porque no estaba centrado en la figura de un líder. No obstante, en el momento en que ese sistema político mexicano cesó de existir para que México transitara a la democracia pacíficamente en el año 2000, surgió un líder populista que en 2006 tenía, sin duda alguna, todas las características del líder populista que he referido en esta presentación. El contacto carismático e hipnótico con la masa, la promesa de un programa nacionalista revolucionario de reparto de la riqueza y desde luego la división de México entre los buenos y los malos, el pueblo y el no pueblo, etc. Ahora este líder, Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado el tono y el mensaje, más el tono y la indignación, pero no el programa. De modo que el tema populista en México está presente, la tentación populista está presente, y mientras no haya pruebas tangibles, objetivas, de autocrítica con respecto a lo que fue su trayectoria anterior y la adopción de un programa de reformas modernizadoras, la tentación populista por parte de la izquierda mexicana seguirá allí. Por otro lado está el PRI, que aunque ya no es el partido hegemónico que fue por 70 años, porque ya no puede manipular las elecciones, ni tampoco puede girar cheques a cargo del Banco de México o de la Comisión Federal de Electricidad o de Petróleos Mexicanos, como hacía durante tantos decenios, es un partido de dinosaurios, eso qué duda cabe. No solamente los políticos dinosaurios, y la edad no es ningún impedimento para ser dinosaurio, se puede ser dinosaurio muy joven. Y también el PRI finalmente fue el instituto, la institución que creó los monopolios públicos, por ejemplo en el petróleo, los grandes sindicatos, y consintió los monopolios privados. Todavía no escucho de parte del PRI un pronunciamiento claro de una voluntad de reforma y de autocrítica de lo que fue su propia obra, su propio legado en el siglo XX. Está el PAN, y ustedes escucharon hoy en la mañana a Josefina Vázquez Mota. Ella representa a un partido que nunca estuvo en el poder por 60 años. Realmente Josefina Vázquez Mota y el PAN fueron la oposición cívica en México cuando por tantas décadas el PRI no solamente despreciaba y reprimía, sino que consideraba que el PAN era una suerte de misticismo democrático. Era ridículo que se preocuparan tanto por las elecciones y por las libertades. La izquierda era revolucionaria
el PRI era corporativista y estatista, y el PAN tenía un programa liberal en lo económico y en lo político. No tanto, quiero decir, en lo social y en el aspecto, digamos, de la moral social. En ese ámbito, por cierta cercanía con la Iglesia, siempre han sido muy conservadores, y pienso que para ser coherentemente liberal van a tener que adoptar un liberalismo en todas las esferas. Pero lo son en la esfera económica y en la esfera política. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que por la irresponsabilidad del primer sexenio del presidente Fox y las enormes dificultades del segundo sexenio, del sexenio del presidente Calderón, se trata de un partido que tendrá, aún ganando, dificultades para poder gobernar con eficacia, un partido dividido en tercios. Se requerirá un gobierno de unidad nacional. ¿Será posible esto en México? No lo sé. No soy optimista. Creo que México tiene dos desafíos fundamentales. Uno, reformar su vetusta economía estatizada y monopolizada por sindicatos y por monopolios privados. Y otro, combatir de manera eficaz al crimen. Bueno, pues en México la mala noticia es que no existe consenso nacional en torno a la necesidad de las reformas, y tampoco existe ni siquiera un consenso nacional sobre que los verdaderos criminales y culpables son los delincuentes. Todavía hay una porción grande del país que está en actitud de negación y piensa que la culpabilidad de la violencia es del gobierno. De modo que, bueno, espero mucho de los debates entre los candidatos, del proceso de los próximos meses, entre abril y julio, y espero que se eleve el debate público en México para que se avance en el consenso sobre esos dos temas fundamentales. Un consenso en torno al crimen organizado y el modo de combatirlo, y en segundo lugar, un consenso sobre la necesidad de las reformas estructurales que el país necesita, porque estamos llenos de elefantes blancos, enormes sindicatos públicos, monopolios públicos y privados, el manejo del petróleo, por ejemplo, que es una vergüenza nacional. Pero me voy, llego, estoy y me voy y me iré del Perú con un mensaje muy bueno para México. Porque a mí me tocó también el enorme privilegio de estar aquí en 1990 acompañando a Mario Vargas Llosa en aquella gallarda aventura de su postulación a la presidencia de la República del Perú. Y yo ahora recuerdo muchos de sus discursos y pienso que fue una suerte de profeta cívico del Perú que estamos empezando a ver ahora mismo. Recuerdo haberte oído, Mario, decir que los países, siempre lo has dicho, eligen ser pobres o ser ricos, que la salida estaba en desatar las fuerzas productivas, en revisar y criticar la pesada herencia de tantos siglos coloniales y de abrirnos al mundo, una sociedad abierta. Y eso es lo que estoy viendo ahora en el Perú, realmente con enorme interés y también con gran esperanza. Esperanza por ustedes, esperanza porque creo que ha sido el fiel de la balanza Perú ahora para que América Latina se oriente por la vía de la democracia y de la libertad de mercado, una democracia liberal con contenido socialdemócrata, si se quiere, pero dentro de un consenso general en contra de los extremos de las dictaduras ya que son cosa del pasado, pero también de los redentorismos y populismos. Están presentes, siempre estarán presentes esas tentaciones populistas y redentoras. ¿Cómo combatirlas? Bueno, lo están haciendo aquí, en los hechos. Combatirlas con crecimiento económico, convenciendo a las personas día a día con las mejoras, la mejoría económica en sus vidas. Pero también, y aquí me atrevo a dar un consejo no pedido,
Hay que enriquecer el debate público. La democracia y el desarrollo económico no es suficiente. Hay que pensar en el concepto de desarrollo y progreso político, enriquecer el debate, elevar el debate, hacer mucho más finos, mucho más inteligentes y mucho más penetrantes la discusión en los medios de comunicación masiva. Ahí no solo las universidades, me atrevo a pensar, el radio, la televisión, la prensa, tienen una inmensa responsabilidad. Hacer que la gente se sienta partícipe y que opine y escuche opiniones sobre su propio destino. Una gran clase de civilidad y de tolerancia. Eso es lo que necesitamos en América Latina. Muchas gracias.